Primer argumento, la inconsistencia de la realidad, los glitches. Imagina caminar por una calle familiar, un camino que has recorrido cientos de veces. De repente, notas algo extraño, un objeto que nunca antes había estado ahí, o tal vez el paisaje parece distorsionado, como si la realidad misma hubiese fallado por un breve instante. Este tipo de experiencias son más comunes de lo que pensamos, y lo inquietante es que podrían ser la evidencia definitiva de que vivimos en una simulación. Pensemos en el concepto de un glitch. En el mundo digital, un glitch ocurre cuando un sistema no puede procesar correctamente la información que maneja, causando un fallo visible. Ahora, aplica esa misma lógica a nuestra realidad. Si el universo que percibimos fuera una simulación increíblemente avanzada, con millones de líneas de código y una arquitectura tan compleja que sostiene nuestras vidas, ¿no sería razonable esperar que, de vez en cuando, el sistema se sobrecargue o falle? Las historias de personas que han experimentado fallos en la realidad son tan antiguas como inquietantes. Algunas relatan cómo un objeto desaparece de la mesa frente a ellos solo para reaparecer en un lugar imposible, como si nunca se hubiera movido. Otras describen cómo, de repente, ven algo o alguien que no encaja con la lógica del mundo, sombras que se mueven sin fuente de luz, o seres que parecen desvanecerse en el aire. Estas experiencias, aunque fácilmente descartadas por quienes nunca las han vivido, han sido compartidas una y otra vez, incluso antes de que existieran términos como simulación o glitches. El fenómeno del déjà vu es otro ejemplo perfecto de lo que podría ser un fallo en el sistema. Esa sensación extraña de haber vivido una experiencia antes, de saber con exactitud lo que va a suceder, ha desconcertado a los científicos y filósofos por siglos. Algunos lo explican como un error en el procesamiento de la memoria, pero si tomamos en cuenta la hipótesis de la simulación, ¿no podría ser simplemente un pequeño desajuste en el código que controla nuestra percepción del tiempo? Tal vez en ese instante, el sistema no pudo actualizarse a la velocidad necesaria, provocando una repetición de datos que sentimos como algo que ya hemos visto. Hay más ejemplos inquietantes. Las personas que aseguran ver lugares o paisajes que desaparecen después de un parpadeo, como si la simulación hubiera corregido el error. Otros testimonios relatan cómo, de repente, el cielo o el entorno parecen pixelarse, como si el mundo se descompusiera en fragmentos digitales por un segundo. Estos son más que simples errores perceptivos, son patrones que emergen y que desafían nuestra idea de lo que es real. ¿Y si lo que llamamos realidad no es más que una gigantesca simulación corriendo en un sistema más allá de nuestra comprensión? Los fallos ocasionales podrían ser simplemente reflejos de un sistema que, aunque extremadamente avanzado, no es perfecto. Quizás esos glitches que muchos reportan son los pequeños errores en la programación que dejan entrever la verdad. Lo más aterrador es que estos errores no son aislados. Con la tecnología actual, millones de personas en foros y redes sociales comparten sus experiencias con lo que parecen ser fallos en la realidad. ¿Es posible que tantas personas estén equivocadas, o simplemente no hemos estado prestando la atención adecuada? Si de verdad vivimos en una simulación, entonces esos fallos en la realidad podrían ser la prueba más clara. La próxima vez que notes algo extraño, algo que no se alinee con las leyes de la física o con tu sentido común, pregúntate, ¿es solo un fallo en tu percepción, o has detectado un error en la simulación? Segundo argumento, el primado negativo nos han estado diciendo todo el tiempo. Si bien los glitches pueden parecer pruebas tangibles de una simulación, hay algo aún más escalofriante, nos lo han estado diciendo en la cara durante décadas, y no lo hemos querido ver. Piensa en todas las películas, series, libros y videojuegos que se centran en la idea de que la realidad es una ilusión, de que vivimos en un mundo simulado, y de que fuerzas superiores controlan nuestra existencia. Desde clásicos como The Matrix, hasta episodios de Black Mirror, esta narrativa se ha convertido en una constante. ¿Podría ser que estos productos culturales sean más que simples historias de ciencia ficción? El concepto de primado negativo sostiene que las élites o aquellos que están detrás de la simulación nos han estado preparando psicológicamente para aceptar esta verdad. Al exponer la idea de que vivimos en una simulación a través de medios masivos, están, en cierta forma, revelando la verdad sin que lo notemos conscientemente. Al normalizar este concepto en el entretenimiento, nuestras mentes se van acostumbrando a la idea, de manera que cuando finalmente se revele, no sea un shock tan grande. ¿Y si los creadores de esas historias están simplemente replicando lo que ellos mismos han descubierto, o lo que se les ha permitido conocer? Pensemos por un momento en The Matrix. Una película que no solo se convirtió en un icono cultural,
sino que planteó preguntas filosóficas profundamente perturbadoras: ¿y si todo lo que creemos real es solo un conjunto de códigos programados para mantenernos ignorantes? En esta historia, las máquinas controlan a los humanos dentro de una simulación, alimentándose de su energía mientras los mantienen inconscientes. Aunque parece una simple narrativa de ciencia ficción, es impactante cuán cercana está esta idea al concepto filosófico de que la realidad es una ilusión, una creencia sostenida por culturas milenarias. Las referencias a simulaciones en la cultura pop no se limitan a The Matrix. En Rick and Morty, vemos episodios donde los personajes descubren que están atrapados en simulaciones creadas por seres superiores. En Black Mirror, episodios como USS Callister y San Junípero exploran la idea de que los humanos pueden ser transferidos a realidades digitales. Incluso videojuegos como The Sims o Grand Theft Auto juegan con la idea de que los personajes dentro de ellos no saben que están siendo controlados por una inteligencia superior. ¿Por qué este tema aparece de manera recurrente? Si lo pensamos desde la teoría del primado negativo, estas narrativas no son coincidencias. Son parte de un plan para hacernos más receptivos a la idea de que vivimos en una simulación. Tal vez quienes controlan esta simulación han decidido suavizar el golpe de la verdad utilizando medios que consumimos diariamente, creando una especie de amortiguación emocional para que, cuando la realidad se desplome ante nosotros, estemos listos para aceptarla sin resistencia. Lo más perturbador es que las personas más poderosas y con acceso a más información, científicos, filósofos y tecnólogos, han comenzado a hablar abiertamente sobre la posibilidad de que vivimos en una simulación. Elon Musk, por ejemplo, ha afirmado que es más probable que nuestra realidad sea una simulación que una realidad física auténtica. ¿Nos están preparando para algo que está por revelarse? O, peor aún, ¿nos han estado dando pistas durante todo este tiempo sin que nos hayamos dado cuenta? Es aquí donde debemos detenernos a pensar. Si las series, películas y videojuegos nos están mostrando lo que podría ser la verdad, y figuras influyentes refuerzan esta teoría, ¿por qué seguimos resistiéndonos a la idea? Tal vez sea porque la verdad es demasiado aterradora para enfrentar. ¿Y si todo lo que hemos creído, cada recuerdo, cada sensación, es solo una proyección dentro de una vasta simulación? ¿Estamos listos para aceptarlo? Tercer argumento: la simulación basada en la ley de Moore, el avance imparable de la tecnología. Ahora pasemos a un argumento basado en hechos científicos y observables: el crecimiento exponencial de la tecnología, un fenómeno que, según muchos expertos, nos lleva inevitablemente a la conclusión de que vivimos en una simulación. Este argumento tiene sus raíces en la famosa ley de Moore, la cual establece que el número de transistores en un circuito integrado se duplica aproximadamente cada 2 años, haciendo que la capacidad de procesamiento de los ordenadores crezca de manera exponencial. Pensemos en esto por un momento. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un progreso tecnológico asombroso. Lo que hace apenas 50 años parecía ciencia ficción, como la inteligencia artificial, la realidad virtual o la creación de mundos digitales hiperrealistas, ahora es parte de nuestra vida cotidiana. Si el crecimiento tecnológico sigue avanzando a este ritmo, como lo predice la ley de Moore, en cuestión de décadas podríamos alcanzar un punto en el que nuestras simulaciones sean tan avanzadas que no podríamos distinguirlas de la realidad. Ya estamos viendo cómo la realidad virtual se vuelve más inmersiva cada año. Los videojuegos han pasado de simples gráficos pixelados en 2D a mundos completamente tridimensionales con detalles impresionantes. Hoy en día, los gráficos de videojuegos pueden replicar rostros humanos, paisajes y ciudades con una precisión impresionante. Incluso la inteligencia artificial está avanzando a un punto en el que se hace cada vez más difícil diferenciarla de la inteligencia humana. Entonces, ¿qué nos detendría de crear simulaciones perfectas en el futuro? Este argumento toma más peso cuando lo relacionamos con la hipótesis de simulación del filósofo Nick Bostrom, quien planteó que, si las civilizaciones avanzadas tecnológicamente alcanzan un punto en el que puedan crear simulaciones completamente realistas, es muy probable que esas civilizaciones también simulen conciencias dentro de esos mundos. Ahora, si eso es posible, entonces la cantidad de realidades simuladas superaría a la realidad original, lo que hace estadísticamente más probable que nosotros mismos estemos dentro de una simulación que en el mundo real. Además, cuando consideramos los avances en la inteligencia artificial y la capacidad de las máquinas para replicar comportamientos humanos, surge una pregunta escalofriante: ¿qué impide que, en el futuro cercano, los seres humanos creen simulaciones masivas en las que las conciencias dentro de ellas no tengan ni idea de que están siendo simuladas? Esto no es solo teoría. Ya existen simulaciones a pequeña escala,
como las redes neuronales que aprenden de su entorno y evolucionan. Solo es cuestión de tiempo antes de que nuestras simulaciones sean capaces de replicar no solo entornos realistas, sino también seres humanos con emociones, pensamientos y conciencia. Aquí es donde la ciencia nos lleva a una conclusión inquietante: si las simulaciones futuras serán tan realistas que serán indistinguibles de la realidad, ¿cómo podemos estar seguros de que no vivimos ya en una? Con el ritmo al que avanza la tecnología, estamos cada vez más cerca de ese punto en el que los mundos simulados serán una realidad. Si nuestras propias simulaciones en el futuro pueden albergar seres conscientes, es casi seguro que una civilización más avanzada ya ha creado una simulación en la que nosotros estamos. Y esto no es solo un juego de hipótesis. Físicos teóricos y expertos en computación han comenzado a explorar seriamente la posibilidad de que el universo tenga una estructura subyacente que se asemeja al código informático. Incluso algunos experimentos cuánticos parecen indicar que la realidad tiene píxeles o límites en su estructura, como si fuera un entorno digital. ¿Estamos viviendo dentro de un programa diseñado por una civilización superior? La pregunta final que debes hacerte es esta: si el avance tecnológico inevitablemente nos llevará a crear simulaciones perfectas, ¿no es posible que ya estemos viviendo dentro de una de ellas? Cuarto argumento: la física cuántica y la naturaleza pixelada del universo. Para el cuarto y último argumento, nos sumergimos en el misterio más profundo de la ciencia moderna, la física cuántica. Este campo de estudio ha revelado que, en las escalas más pequeñas de la realidad, el universo no se comporta de la manera que esperaríamos. De hecho, algunas observaciones en física cuántica parecen sugerir que la realidad misma tiene un límite, un nivel de resolución, como si estuviera pixelada. Esta teoría ha llevado a algunos científicos a preguntarse si el universo no es más que una simulación extraordinariamente avanzada. Comencemos con el fenómeno conocido como la dualidad onda-partícula. En los experimentos cuánticos, las partículas subatómicas como los electrones parecen comportarse de manera diferente dependiendo de si están siendo observadas. Este es el famoso experimento de la doble rendija, en el que un electrón pasa por dos rendijas, y cuando no es observado, actúa como una onda, dispersándose en varios lugares a la vez. Pero en el momento en que es observado, el electrón se comporta como una partícula, tomando un solo camino. ¿Por qué la realidad se ajusta de acuerdo con la observación? Es posible que, como en los videojuegos, el entorno solo se renderice cuando hay un observador presente. Este comportamiento es tan extraño que ha desconcertado a los científicos por décadas. En el mundo clásico, un objeto está en un lugar determinado y se mueve en una trayectoria definida. Pero en el mundo cuántico, las partículas pueden existir en múltiples lugares a la vez, hasta que son observadas. Esto sugiere que la realidad, tal como la percibimos, no es fija y que el acto de observarla la define. ¿Qué significa esto si estamos en una simulación? Tal vez, al igual que los gráficos en un videojuego, nuestro universo no necesita procesar todos los detalles de la realidad hasta que alguien los está observando. Pero hay más. En los últimos años, los físicos han comenzado a explorar la idea de que el universo tiene una estructura mínima, un tamaño de píxel, similar a la resolución de una imagen digital. Esto es lo que se llama el principio de Planck, que sugiere que hay una escala mínima en el universo, una distancia por debajo de la cual no hay más subdivisiones posibles. Esta cuantización de la realidad sugiere que el espacio-tiempo no es continuo, sino discreto, lo que sería consistente con la idea de que el universo es una simulación digital. Es como si estuviéramos viviendo dentro de una computadora tan avanzada que ha programado cada aspecto de nuestra realidad, pero solo hasta un cierto nivel de detalle. Y sí, como cualquier simulación digital, ¿nuestro universo tiene un límite de resolución? Así como un videojuego no puede generar más detalles que los que permite su motor gráfico, ¿podría ser que nuestro universo también tenga un límite cuántico que revela su verdadera naturaleza artificial? Además, el entrelazamiento cuántico plantea otra pregunta inquietante. Cuando dos partículas están entrelazadas, lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe, como si la información entre ellas viajara más rápido que la luz, o como si ya estuvieran conectadas de alguna manera en otro nivel. Este fenómeno desafía nuestra comprensión de la física clásica y ha llevado a algunos científicos a especular que las partículas entrelazadas podrían estar conectadas a través de un sistema subyacente, tal vez una red digital, donde la información es compartida instantáneamente porque no existe realmente una distancia entre ellas en el nivel más profundo de la realidad.
¿Y si todo esto es simplemente evidencia de que la realidad está programada para comportarse de una manera particular en función de ciertas reglas, al igual que cualquier simulación digital? Las implicaciones de esto son profundas. Si el universo funciona con reglas que se parecen tanto a un programa de computadora, es posible que estemos, de hecho, viviendo dentro de una simulación tan avanzada que apenas estamos comenzando a entender sus fundamentos. La física cuántica nos ha mostrado un universo mucho más extraño de lo que podríamos haber imaginado, donde la realidad no se comporta como esperamos, y donde las leyes fundamentales parecen sugerir un diseño subyacente. ¿Es este diseño el resultado de un programador cósmico? La pregunta que nos queda es, si el universo funciona de manera tan similar a una simulación digital, ¿podría ser porque es, de hecho, una simulación? A medida que profundizamos en estos 4 argumentos, nos damos cuenta de que la posibilidad de estar viviendo en una simulación es más inquietante de lo que pensamos. Desde los patrones matemáticos que subyacen en nuestra realidad, hasta el extraño comportamiento de las partículas cuánticas y el imparable avance de la tecnología, parece que estamos rodeados de pistas que nos llevan a una misma pregunta: ¿es el universo, tal como lo conocemos, real, o somos parte de una simulación cuidadosamente diseñada? Lo cierto es que, a pesar de todas las evidencias que podemos analizar, la respuesta definitiva sigue siendo un enigma. ¿Estamos listos para enfrentarnos a la verdad, si es que realmente estamos en una simulación? Si este vídeo te ha hecho cuestionar la naturaleza de tu realidad, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Rapid Rankings. Nos encantaría saber lo que piensas, así que deja en los comentarios cuál de estos argumentos te ha parecido más convincente, o si tienes una hipótesis propia. ¿Qué pasaría si realmente todo lo que crees saber es una ilusión? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.